Al comienzo en esta mañana de la clase, aleluya, es la lección 2. El título en esta mañana es La sal y luz, la identidad del creyente. Aleluya, es la lección número 2. Pregunta que le hago, todos tienen la clase en sus teléfonos? Ok, amén. El tema de la unidad es el Sermón del Monte y las implicaciones para hoy. Los objetivos, yo voy a leer los objetivos para que sea más sencillo para los que no lo tienen. Dice objetivos. Después de estudiar esta lección, el alumno, número 1, entenderá cómo los cristianos deben influir en el mundo y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Objetivo número 2, reconocerá su identidad como sal y luz en el mundo, comprendiendo la importancia de su testimonio personal en la sociedad. Y número 3, concebirá una justicia genuina, comprometiéndose a una vida de obediencia y santidad que va más allá de las normas externas. Aleluya. Los que puedan estar de pie, vamos a estar de pie para orar y presentar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Dios, aleluya, en este hermoso día, Padre, para que tú seas, Señor, hablándonos, instruyéndonos, Señor, y capacitándonos, Padre, en nuestra vida diaria y en nuestro caminar, Padre. Te presentamos esta clase, la ponemos delante de ti para que tú ministres a nuestras almas y corazones, Dios mío. Te pedimos, Dios, aleluya, por aquellos que no han llegado, que vienen de camino, que tú los traigas con bien, aleluya, para que ellos puedan ser instruidos en tu palabra, Dios mío. Bendícenos, ayúdanos, cuídanos, protégenos, Señor, y aquellos que están enfermos, que no pudieron llegar, Señor, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Se pueden sentar, hermano. Aleluya. Me imagino que todos estudiaron la clase, aleluya, porque tengo 20,000 de preguntas, aleluya, que le voy a hacer. Bendito Dios, la sal y luz del mundo. Vamos perdón, aleluya. Póngase de pie, hermano. Los que puedan, vamos a leer la palabra, aleluya. Discúlpenme. No sé por qué vengo preparado con todo y cuando llego aquí, aleluya, y trato de ser. Amén. La lectura bíblica está en Mateo 5:13. Del 13 al 20. Para los que no tienen el expositor, Mateo 5, del 13 al 20. Cuando lo tengan me dicen un amén, y los que no me dicen aleluya. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leerla altifonalmente. Amén. Dice a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todos juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Se pueden sentar ahora sí, hermano. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. La afirmación fundamental, aleluya, dice, como hijos de Dios y discípulos del Señor Jesús, somos llamados a ser la sal y la luz del mundo, perseverando en la verdad, reflejando el amor de Cristo a través de nuestras vidas y viviendo en una justicia superior. Bendito Dios. Vamos a comenzar, aleluya. Con la introducción. Bendito Dios. Dice, en la lección anterior hemos visto cómo la enseñanza y principios del Sermón del Monte no fueron dirigidos principalmente a las multitudes. Más bien tenían unos destinatarios más específicos, sus discípulos. Y sentándose, dice en la palabra, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esta gran, incomparable declaración de conducta, ética y moral del reino y vida cristiana fue compartida e instruida a sus seguidores más cercanos, quienes podían apreciar y valorar de mejor forma su contenido y verdadera esencia. Esto lo podemos identificar de una mejor manera. Mateo 5, 13 al 16 dice, aquí los discípulos son descritos como sal de la tierra y luz del mundo. Es así que los discípulos tienen la responsabilidad de vivir activamente en los principios del reino, siendo agentes de cambio y transformación que influyen positivamente en el entorno. Primero Jesús habla de los ciudadanos del reino, describiendo su carácter y bienaventuranza. Y ahora menciona su relación con el mundo, son sal de la tierra y luz del mundo. Bien, vamos al primer tópico que dice la sal de la tierra, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Ustedes saben que la sal en los tiempos antiguos se consideraba muy preciado y de alto valor para ese tiempo. Aleluya. Usted sabe que los romanos tenían una descripción o una frase que ellos mencionaban que decía nil utilius sole exhale. Eso es en latín. Esa frase decía no hay nada más útil que el sol y la sal. Aleluya. Usted sabe qué significa eso. Cuando nosotros, aleluya, nos comemos, ¿verdad? Algún tipo de comida y no tiene sabor, no tiene sal, ¿sabe, verdad? Normalmente es rara. ¿Qué pasa? La sal, cuando se empezó a usar, revolucionó, porque cuando tú ibas a lo mejor a la casa de alguien, te invitaba a comer, probabas algún tipo de comida y tenía ese gusto, porque la sal da gusto a la comida, pues era algo como extraordinario. Tener ese gusto en la comida, cuando normalmente no era así, y eso en los tiempos antiguos, la sal tenía mucho valor, inclusive el Imperio Romano le pagaba a sus soldados y a sus súbditos con sal, y ellos cambiaban la sal por dinero o hacían trueques por cualquier otro tipo de beneficio. Así de costosa era la sal para esos tiempos antiguos. Dice, como sus discípulos no están aquí para ocupar simplemente un espacio y vivir para nosotros, Dios nos diseñó para hacer sal y alumbrar al mundo que nos rodea. Aleluya. Nosotros, ¿verdad? Aparte de ser siervos de Dios, nosotros somos el sazón de la tierra. Nosotros somos el sazón, nosotros somos especiales, nosotros somos gustosos. Se supone que nosotros como siervos de Dios seamos gustosos donde quiera que nosotros vayamos. Que la gente se sienta cómoda con nosotros, se sienta bien, se sienta tranquilo cuando está alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos un complemento diferente delante de ellos.
Dice, los cristianos existen dentro de la sociedad no en aislamiento, representando una relación con el mundo que es tanto reflexiva como transformadora. Debemos hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Aleluya, pero lo que quiero que más enfocar es, dice, la sal tiene muchas características en la época de Jesús, aparte de su gran valor y estima. La sal simboliza tres cualidades clave: pureza, sabor y conservación. La sal era vista como algo extremadamente puro. De aquí que es importante que el cristiano debe mantener un alto nivel de pureza en habla, conducta, pensamiento, evitando la corrupción y las insinuaciones morales del mundo moderno. La sal da sabor, el cristiano da sentido. El sabor a este mundo en ocasiones se piensa de manera errónea, de que el cristianismo quita el gozo cuando en realidad da sabor y vida en medio de Jesucristo. Aleluya. En este mundo que nosotros estamos viviendo hoy, desde que llegó el pecado al mundo, antes de que llegara el pecado al mundo, todo se conservaba. Nadie moría, nada se podría, ¿verdad? Cuando llega el pecado al mundo, llega la corrupción, llega la muerte, llega la podredumbre. Usted mata un animal, el animal se pudre, las carnes se dañaban, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos, aleluya, uno de los atributos de la sal es que la sal conserva, ¿verdad? La sal conserva, no por mucho tiempo, porque la carne, si usted en los tiempos antiguos, ellos para mantener la carne más tiempo, pues ellos la salaban, o los pescados, las carnes las salaban, y eso las conservaba por un tiempo, pero no significa que era para toda la vida, ¿verdad? Nosotros en este mundo somos la sal de la tierra, ¿verdad? Nosotros estamos básicamente, al nosotros estar en este mundo, estamos conservando el mundo por un tiempo. Porque imagínense que cuando se vaya a la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia cuando el mundo se vaya? Cuando el pueblo de Dios se vaya. Perdón. ¿Qué va a pasar con el mundo cuando nosotros nos vayamos? Se va a volver una anarquía. El pecado va a reinar. Por el momento, el pecado no reina en este mundo porque nosotros estamos aquí. Nosotros, a través de nuestras oraciones, mantenemos el diablo a raya por el momento. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Por el momento, este mundo se está conservando por causa de nosotros y de nuestras oraciones. Aleluya. La sal evita la descomposición y la podredumbre. La sal tiene la función especial, combate el deterioro, como estábamos hablando, no por mucho tiempo, porque nosotros no vamos a estar aquí eternamente, por el momento. Cuando nosotros nos vayamos, entonces el pecado, ¿verdad?, va a arropar este mundo. Por eso nosotros somos la diferencia. Usted tiene que ser la diferencia donde quiera que usted vaya. Cuando usted esté en su trabajo, cuando usted está en su hogar, donde quiera, en la escuela enseñando, aleluya, aleluya, es la diferencia de todas las personas. Porque nosotros somos seres especiales, somos hijos de Dios. Aleluya, nosotros somos, aleluya, la esperanza del mundo. Su caminar y su manera de ser, donde quiera que usted vaya, va a reflejar a Cristo en sus vidas. Aleluya, y va a ser una alternativa. Aleluya, para ellos. Muchas veces, aleluya, cuando yo estaba en la prisión, ¿verdad? Hace muchos años atrás, dentro de básicamente la casa de las tinieblas, porque ahí era donde estaban todos los delincuentes, donde estaba toda la maldad, habían asesinos, toda clase de personas. Aleluya, nosotros éramos el sazón de ese lugar. Aleluya, cuando nosotros estábamos, nosotros manteníamos, orábamos por la paz en ese lugar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podían suceder cosas. Y si nosotros, aleluya, no hubiésemos sido la sal en ese lugar, el sazón, aleluya, el diablo hubiese arropado. Por nuestras oraciones se evitaron motines, por nuestras oraciones se evitaron muertes.
en esos lugares. En ese lugar siempre, aleluya, están los siervos de Dios, ¿verdad? Siempre Dios levanta a alguien en cualquier tipo de lugar para que sea la diferencia. Bendito Dios. Bendito el que vive. Aleluya. El mundo, sin duda, es malvado. Sin embargo, solo Dios sabe cuánto más corrompido estaría sin el ejemplo y la vida y las oraciones de los santos que frenan la corrupción. Aleluya. ¿Usted se acuerda cuando Abraham estaba orando por Sodoma y Gomorra? Ahí estaba Lot. Lot se supone que fuera la sal, la diferencia en Sodoma, ¿verdad? Pero no lo fue. Abraham oraba y le decía, si hubiesen 50 justos, él decía, si hubiesen 50 justos, yo no lo destruiría. Y iba bajando. Y si hubiese un justo, no lo destruiría, pero con todo eso destruyó a Sodoma, porque ¿qué significaba? Que Lot no fue la diferencia en ese lugar de pecado. Lot se dejó llevar por el pecado. Nosotros, aleluya, no seguimos las corrientes del mundo. El mundo tiene que seguir las corrientes de nosotros. Aleluya. Y con todo eso Dios tuvo la misericordia y mandó a sacar a Lot del lugar y a su familia. Pero lo destruyó porque Lot no era la sal, no era la diferencia en ese lugar. Lot se perdió básicamente dentro de las corrientes del mundo de Sodoma. ¿Ven? Dice, la sal actúa de forma silenciosa, aunque no podamos verla en acción, no obstante su influencia es muy real. La sal valía su peso en oro. Aleluya, lo que nosotros estamos diciendo, nosotros oramos ahora mismo por los misioneros, nosotros oramos por los enfermos, nosotros oramos por las cárceles, nosotros oramos, aleluya, por lo que está pasando en el mundo, por lo que pasa en Israel. Y esas oraciones, aleluya, son las que sostienen ahora mismo que el pecado no arrope, aleluya, este mundo. Nosotros somos la diferencia. Amén. Un comentario. Tranquilo. Amén. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más. Aleluya. Por eso nosotros no podemos perder nuestra esencia. Por eso nosotros, aleluya. Ustedes, yo me imagino, aleluya. Yo, aleluya, en mi carácter personal, oro por mi trabajo. Yo oro por mis empleados. Yo oro, aleluya, porque todo salga bien, porque ellos no tengan problemas. Inclusive, aleluya, mi compañero, mi jefe, está ahora mismo, es musulmán. Es musulmán y se pasa con la... Aleluya. Y yo oro por él. Aleluya. Y yo le pido al Señor, aleluya, que me ponga en gracia con él y que haya paz entre nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Porque nosotros somos el sazón. Nosotros tenemos que buscar la paz. Aleluya. Usted no puede ver. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo comencé un trabajo cuando a principios que yo llegué aquí. Iba este compañero, llegamos ese día como 6 o 7 a una construcción. Yo soy electricista, a ese tiempo era electricista. Y llegamos, aleluya, varios compañeros. Y viene este compañero y se presenta, no, yo soy fulano de tal, yo soy cristiano, ese yo qué, y a todos los muchachos, yo soy cristiano, no hablen cosas delante de mí, no hagan esto, aquello, lo otro. Y bien, yo estaba en el mundo para ese tiempo, ¿verdad? Pero como vengo apartado, pues contra el hombre cristiano, pues, ¿sabe? Uno, pues, ¿verdad? Llega la hora del almuerzo y yo noto que el hombre yo no lo veo. Y pregunto, mira, ¿qué pasó con fulano de tal? ¿Tú dices cristiano? Sí, sí. A ese hombre lo votaron. Lo votaron. ¿Y por qué? Ese hombre lo mandaron de pareja con otra persona.
en un cuarto a instalar las cajas de los receptáculos, las cajas de las luces y eso. ¿Qué pasa? Que su compañero estaba haciéndolo erróneamente. Su compañero lo estaba haciendo erróneamente. Y él, en vez de acercarse a donde su compañero y decirle que estaba haciéndolo mal, él le tomó fotos y las envió al jefe, diciéndole, este hombre está haciendo esto mal, y le tomó la foto. El jefe, cuando viene, dice, ¿tú fuiste que me enviaste la foto? Sí, recoge tus cosas y vete de aquí. Vámonos. No, pero recoge tus cosas y vete. Y al que estaba erróneo le dijo, ven acá, mira, a mí me enviaron esto porque tú estabas haciendo esto mal. Y yo, oh, wow, se asustó el muchacho, me dijo, tranquilo, yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer bien. Y tranquilo, que ya el hombre que tomó la foto ya no está aquí. Nosotros se supone que seamos la diferencia. ¿Cuál era el deber de él? Yo sé que el Señor, yo sé que es un muchacho bueno, y que el Señor, ¿verdad?, haya hecho la diferencia en él, y uno va aprendiendo en el camino, uno comete errores, ¿verdad? Y que él, ¿verdad? Yo sé, a él le va bien, porque después me lo encontré y al hombre le van bien las cosas, aleluya. Pero nosotros, aleluya, como siervos de Dios, su deber era decirle, mira, sabes que tú estás haciendo esto mal, vente, yo te voy a enseñar, y lo ayuda. Esa es la diferencia de nosotros, la misericordia, el amor y la bondad. Amén. ¿Algún comentario? Bien, vamos para el tópico número 2. La luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué nosotros somos la luz del mundo? Una pregunta. Hermano Hugo está ansioso por contestar. ¿Por qué somos la luz del mundo? ¿Por qué somos la luz del mundo? Pues porque se supone que somos diferentes a los que hemos recibido. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de que somos cristianos y que nosotros tenemos que brillar allá afuera. Casi los dos se relacionan, la sal y la luz, y tenemos que hacer la diferencia. Nuestra actitud tiene que ser diferente, y dentro de la actitud está incluido lo que es la misericordia, el amor, el gozo, que el que está afuera la debe de desear, no tan solo mirar la diferencia, y esa diferencia la tenemos que hacer nosotros. A eso se refiere Jesucristo, que tiene que ser la luz y hablar de acuerdo a lo que Dios ya nos ha enseñado en base a su palabra. Que no hablar, ¿cómo le llaman ahí? Una palabra así. Amén, amén, amén. Sí, nosotros entre la sal y la luz, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra manera de caminar. Básicamente son sinónimos estos dos temas. Está hablando de dos cosas básicamente similares. Está hablando sobre nuestro caminar. Aleluya. Jesús, aleluya. Hermano Hugo, ahí que está, búsqueme cuando pueda Juan 12:35. Necesito otro voluntario. Juan 1:4. ¿Quién me busca Juan 1:4? Gio, Juan 1:4. Muy bien. Y Juan 9, versículos 4 y 5. Un voluntario. Juan 9. Amén. Aleluya. El primero que tenga Juan 1:4. 2:75, sí, pero tú vas a ser el último. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén, aleluya. En él estaba la vida, aleluya, y era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo. Juan 9:4-5. Amén. Dice, me es necesario hacer las obras
del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén, aleluya, hermano Hugo. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén, aleluya. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, nuestro ejemplo a seguir, hablando, aleluya, a través de la palabra. Bien, la luz. Usted sabe que la luz corre en línea recta. Voy a dar unos tips aquí. La luz corre en línea recta. ¿Quién sabe cuál es la velocidad de la luz? ¿Ninguno? Bien, la velocidad de la luz es a 300.000 kilómetros por segundo. La luna está a 385.000 kilómetros de la Tierra. Significa que la luz que se refleja a través del sol y llega a la luna y llega a la Tierra, llega en 1.3 segundos. Aleluya. La oscuridad o las tinieblas no se mueven, son estáticas. La luz corre en línea recta. La oscuridad no se mueve, es estática. El sol, ¿quién sabe a qué distancia está el sol de la Tierra? El sol está a 149.6 kilómetros, o sea, 150 millones de kilómetros de la Tierra. 150 millones de kilómetros. A 300.000 kilómetros por segundo, la luz solar se tarda en llegar aquí 8 minutos. O sea que cuando usted ve el sol, usted lo ve aquí, pero en verdad el sol está acá. Usted está viendo el sol, donde usted está viendo el sol no está ahí. El sol ya se movió 8 minutos hacia el lado. Hacia derecha, izquierda, arriba o abajo. Se movió 8 minutos. Usted cuando en la noche ve luz, ve las estrellas, hay muchas estrellas de las que usted está viendo que ya ni están. Porque la luz de las estrellas está viajando, que viene a millones, miles de millas, ¿verdad? Por hora. Y usted cuando ve el cielo, hay muchas de las estrellas que usted mira y esas estrellas ya ni están ahí. ¿Ven? Nosotros somos la luz del mundo. Cuando usted sabe que la mayoría de las personas muere en la noche. ¿Usted no ha notado que la mayoría de las personas mueren en la noche? ¿Usted no ha notado que cuando usted está enfermo, por el día, ya me siento un poquito mejor, y cuando llega la noche vuelve otra vez y se siente enfermo? Porque la luz es curativa. En los tiempos antiguos, o en los tiempos de antes, o hasta hace allá para los 70, después de los 70, pues todo cambió. Pero antes de los 70, en todos los hospitales habían áreas abiertas. Y sacaban a los enfermos a tomar el sol. Porque ahora dicen que el sol es malo y que tienes que usar protección solar. Pero en los tiempos de antes, cuando sacaban a los enfermos para que los enfermos tomaran sol, porque ellos sabían los atributos que tenía el sol, la luz sobre el ser humano. Cuando usted está en tiniebla, usted no se mueve, porque usted no sabe. Cuando usted está en tiniebla, usted tropieza y se cae. Cuando usted está en luz, no hay manera de que usted, a menos que esté mirando para otro lado, que usted no tropiece. Y nosotros somos la luz del mundo. Dice, los auténticos seguidores de Jesús son mucho más que simples agentes. Yo sabía que yo veía raro cuando estaba leyendo. Y yo he hecho un desastre aquí. Y es que me falta. Yo decía ahorita, no sé si notaron que yo empecé a leer y como que me turbé, y era que yo como que veía como distorsionado. Yo decía, me está dando un mareo, pero es que yo no me siento mareado, me siento bien, pero me siento raro. Y perdí ok, perdí un ojo. Aleluya.
Con razón, ahorita de verdad que como que me asusté. Pues decía, contra, yo veo raro, como que estoy tratando de leer y se ve raro. Amén. Dice, los auténticos seguidores de Jesús son mucho más que simples agentes de preservación. Estos son la luz del mundo. Esta declaración destaca la importancia. Esta declaración destaca la importancia de la vida cristiana y desafía a los creyentes discípulos a reconocer el papel único en el mundo. Con frecuencia se ha envuelto en oscuridad. Aleluya. Nosotros, aleluya, cuando usted está, y es muchos los ejemplos son básicamente mucho más cuando usted está en áreas, por ejemplo, en su trabajo. Aleluya. Nosotros, aleluya, como luz del mundo, nosotros se supone, ¿verdad?, que seamos diferentes en nuestros lugares en nuestro entorno. Supone que la gente lo vea, aleluya, y vea ese gozo, esa paz, vea ese amor, vea esa bondad que hay en usted, porque usted es la diferencia. Aleluya. Y eso, aunque usted no lo crea, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. La gente viene, o aleluya, cuando se acerca, o puede decir, mira, ¿sabes qué? Ah, mira, tengo un problema, ¿sabes qué? Este dónde fulano de tal, porque fulano de tal te va a ayudar. Porque él sabe, aleluya, que tú lo vas a ayudar. Porque él sabe que tú eres una persona diferente. Aleluya, tú no tienes que andar por ahí, aleluya, diciendo, no, yo soy cristiano, cuando, aleluya, nosotros se supone que seamos la diferencia en el trabajo. Se supone, aleluya, que en el trabajo, o donde quiera que usted esté, usted sea, aleluya, el primero que llega al trabajo. Porque tú no vas a decir, no, hermano, yo soy cristiano, yo esto, aquello, porque yo le sirvo a Dios, y Dios me guarda, y eso, y cuando digan, fulano, no, fulano faltó hoy, fulano llega tarde, fulano, ¿por qué este trabajo no se terminó? No, porque fulano no lo terminó. Se supone que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Cristo. Y usted tiene que esmerarse donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted esté, usted tiene que ser la diferencia. En todo. Dice en todo. La palabra todo incluye todo y excluye nada. Cuando dice que nosotros tenemos que ser perfectos en todo, aleluya, y en todo nuestro caminar es en todo. En todo lo que nosotros hagamos. Cuando yo trabajaba hace muchos años atrás en Puerto Rico, era un trabajo que trabajábamos en un restaurante, y uno de los cocineros era cristiano. Él se apartó después, él era maestro de escuela dominical, Ramoncito, aleluya. ¿Qué pasa? Que a veces Ramón en el rush me daba, cuando me daban unos platos, yo los miraba y yo, Ramón, este plato, no, pero para llévalo así, si tú no eres el que te lo vas a comer. Y yo decía, como yo sabía que él era cristiano, yo decía, Ramón, tú le llevarás este plato a Jesús. Él me miraba, dame el plato acá. Y volvió otra vez y me lo entregaba. Y me lo entregaba como era. ¿Por qué? Porque yo trataba de que, a pesar de que fuera la persona que fuera, yo tenía que hacer mi trabajo a cabalidad. Para mí todos los clientes eran como Jesucristo. Eso, aunque yo vivía en el pecado porque me había apartado, a mí eso siempre se me llegó a la mente. Siempre, siempre, siempre. Todo lo que haga, hazlo como si fuera para Jesucristo. Siempre, siempre. Y donde quiera que yo voy, o donde quiera que yo trabajo, yo hago las cosas como si fueran para Jesucristo. Haz el bien siempre, aunque nadie te vea. Porque si nadie te ve, mejor. Si nadie te ve, mejor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos el Dios que te ve. Y nosotros tenemos que hacer el bien siempre, aunque nadie nos vea. Yo no tengo que ser reconocido. Yo necesito que el Señor me reconozca. Y aunque usted no lo crea, cuando usted hace el bien sin que nadie lo vea, o que usted no busque el reconocimiento, aleluya, Él te va a compensar en público, porque así lo dice su palabra. Aleluya. Dice, como miembros del cuerpo de Cristo compartimos esa luz, por lo cual debemos resplandecer la luz que recibimos de Jesús ante los hombres. La luz no puede ocultarse. Sería una contradicción a su significado y propósito. Aleluya. Nosotros, aleluya, no podemos ocultar nuestra luz. Pero esa luz, ¿verdad? Porque yo por aceptar a Cristo, mira, me arrepentí de aceptar a Cristo. Ya soy luz.
Cuando Jesucristo estaba hablando en este sermón, que es el sermón del monte, Él le está hablando a la iglesia. Él no le está hablando a los pecadores, le está hablando a sus discípulos. Porque los pecadores no van a ser la luz del mundo. Usted es la luz para ellos. Usted es la luz para ellos. Él no está hablándole, aleluya, a los que estaban allí congregados. Él estaba allí hablándole a sus discípulos que estaban allí sentados escuchándolo. Usted tiene que entender algo. Cuando usted lee la palabra, usted no puede leer la palabra como una historia. Usted tiene que leer la palabra como que Dios le está hablando a usted. Esa enseñanza no es para los discípulos actualmente. En aquel tiempo era para ellos. En este tiempo es para nosotros. Dios te está hablando a ti. Y Dios te está enseñando a ti ahora. Cuando usted lee la historia, cuando usted recibe una palabra de confort, que el salmista, él le estaba hablando en el salmista en ese momento, pero ahora te está hablando a ti. Porque la palabra dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando usted lee la historia o lee la Biblia, no la lea como una historia. Léala como una enseñanza que Dios le está dando a usted ahora en ese momento. ¿Ok? Consejo sabio. Dice que mi mamá decía que, aleluya, que el que sigue el consejo llega viejo. Amén. Dice, nosotros no podemos esconderla. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. La referencia claramente es a Jerusalén y también a cualquier otra ciudad sentada sobre un monte. Es claramente visible y a luces de esta ciudad, aún las lámparas y faros revelan su presencia claramente. Aleluya. ¿Qué nos dice esto? Aleluya. Que nosotros, mismo ejemplo cuando estábamos en la prisión, aleluya, a pesar de que a los muchachos, ¿verdad? Nosotros vamos a poner, habían 400 personas allí, pues 30, 40 éramos cristianos y nos reuníamos. Pero la población, los otros, vamos a poner 50, los otros 350 sabían, aleluya, que nosotros éramos la diferencia en ese lugar. ¿Qué sucede? Muchos se acercaban a nosotros. Mira, por favor, puedes orar por mi mamá, que mi mamá está enferma. Puedes orar por mi hijo. Tengo esta situación. Ellos venían donde nosotros, porque sabían, aleluya, que nosotros, que Dios nos escuchaba, que Dios estaba con nosotros, y ellos nos veían a nosotros como una alternativa, en un lugar donde ellos no podían hacer nada. Porque cuando usted está en la prisión, usted no puede hacer nada más, sino estar allí. ¿Entiende? Y ellos lo sabían, y ellos sabían que no podían resolver de ninguna forma, pero ellos decían, pero ahí están los cristianos. ¿Me entiendes? Y veían, estos muchachos me pueden ayudar con su oración. Algunos venían donde nosotros a pedirnos consejos. Aún la administración de corrección venía y nos reconocía a nosotros y venía cuando había una situación, alguna muerte de algún confinado, ellos venían, mira, pues, conseguimos un cristiano ahí. Los muchachos iban, digo, ¿qué pasó? Mira, que vamos a darle una mala noticia a uno de los confinados, necesito que ustedes estén con nosotros. Nosotros éramos la diferencia. Ellos nos reconocían porque ellos habían visto, y muchos de los que estaban perseverando en ese lugar eran personas que eran terribles en la calle y aún terribles dentro de la prisión. Y cuando vinieron a los pies de Cristo, ellos reconocieron el cambio. La misma administración reconocía el cambio que Jesucristo había hecho en ellos. Y se acercaban a ellos para que nosotros fuéramos entonces a donde esas personas a consolarlos. ¿Por qué? Porque sabían que nosotros, aleluya, teníamos, ¿verdad? El amor, la paz, la bondad y la mansedumbre, ¿verdad? Para nosotros poder bregar con esa situación. Aleluya. ¿Algún comentario? Un comentario, un voluntario. Amén. Hermano, solo un comentario acerca de lo que se está hablando esta mañana. Nosotros como cristianos se nos hace un llamado a ser sal, a ser luz para este mundo. Está ahí
explicando, ¿verdad? Lo que es la sal y lo que es la luz. Y yo tengo, bueno, puedo decir que eso lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. Puede decir que uno tiene que, los demás tienen que ver, ¿verdad? La diferencia en nosotros como creyentes, como por ejemplo, si alguien está o dos, uno o más personas están en una conversación que están, por ejemplo, hablando mal de otra persona, uno no puede ser partícipe de esa conversación, ¿verdad? Apartar. Otra de ellas sería ser honesto en todo lo que uno hace, puede ser trabajo. Y las demás personas van viendo eso en uno, ¿verdad? Y van viendo que uno ya no practica tales cosas. Solamente es saber algo. Amén. Aleluya. Nuestro caminar, aleluya, es observado siempre. Yo en mi trabajo tengo muchos empleados y yo los evalúo por su trabajo, por su caminar, por su manera de ser. Aleluya. Yo le puedo decirle a un muchacho que llega nuevo, que no tiene mucho conocimiento, yo lo puedo enviar, vamos a enviarlo. ¿Sabes qué? Te voy a enviar donde el hermano Helber. ¿Por qué? Porque yo sé que Helber, aleluya, lo va a ayudar, lo va a enseñar y lo va a instruir de la manera correcta. Yo no lo puedo enviar tal vez donde, un ejemplo, ¿no? De esto, Jonathan, porque yo sé que Jonathan a lo mejor no tiene paciencia, aleluya, y a lo mejor Jonathan es medio malcriado, y yo no puedo enviarlo a ese muchacho a donde Jonathan, porque no va, ¿verdad? No va a progresar, no va a entender. De la misma manera, las personas nos observan a nosotros. Nos observan a nosotros. Yo como líder, ¿verdad? En mi trabajo, yo trato de ser diferente. Trato de ser diferente. Trato de que mis empleados se sientan bien. Trato de que mis empleados tengan la mayor información. Yo los enseño. Cuando ellos tienen alguna dificultad, yo los observo. Ellos me observan a mí. Ellos saben mi caminar. Ellos saben, aleluya, que si ellos tienen una situación, ellos saben, y ellos son inocentes, ellos saben que yo los voy a defender hasta lo último. Y yo he hablado con mi jefe, le digo, si usted tiene una situación con algún empleado mío, usted viene donde mí, porque yo le voy a reprender. Ninguno de ustedes tiene la autoridad, aleluya, para venir o llamarle la atención a mis empleados. Yo tengo empleados, aleluya, que tienen en su casco, dicen Team Francisco. Y inclusive vi una banderita que dice Team Francisco. ¿Por qué? Aleluya, porque habemos varios líderes y ellos no son iguales. Yo antes era una persona bien estricta, antes era una persona, pero Dios ha cambiado mi corazón, ¿verdad? Y ahora yo trato, antes el que no servía, yo lo botaba y lo sacaba, lo mandaba a sacar. Ahora yo trato de enseñarle, yo lo busco, yo le busco la vuelta, ¿entiendes? ¿Sabes? Yo trato de hacer la diferencia a lo que son, o el concepto de lo que son los jefes, aleluya, y más dentro de mi compañía. Muchos de los muchachos en mi compañía, de los jefes en mi compañía, han cambiado su manera de ser. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, por ejemplo, si ellos hicieron una gran labor, el jefe viene a felicitarme a mí. Yo digo, no, a mí no me felicite, sí, gracias, ¿verdad? Pero yo lo único que hago es criticar aquí. Ellos son los que hacen el trabajo. Yo no hago nada. A ellos que tienes que felicitarlos. Y muchos de mis jefes, yo tenía uno, en mi penúltimo trabajo, que yo llegaba todos los días y yo saludo a todos mis empleados. Y los abrazo y, ¿qué pasó? Y él se paraba. 2 meses después llegábamos y él detrás de mí, saludando a todos los muchachos, y se ponía a relajar con los muchachos. Ellos observan, las personas a tu entorno te observan, ellos ven tu caminar, aleluya, y tú no puedes ser aleluya, pero para nosotros, aleluya, llegar a hacer esa diferencia, nosotros, aleluya, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo es la luz del mundo, y esa luz se tiene que reflejar. Si Cristo está en tu corazón y Cristo está en ti, esa luz se tiene que reflejar
aleluya, en ti. Esa luz, esa alternativa que ellos tengan en la vida ante las situaciones. Porque imagínate que usted esté deprimido todo el día en el trabajo, o siempre estés peleando en el trabajo, esto, ay, aquello, ay, lo otro. Entonces, el que tiene problemas y está desesperado en su trabajo, te va a ver, no te va a ver como una opción. Se supone que usted sea la diferencia, ¿verdad? En su trabajo, en su entorno, en sus vecinos, donde quiera que usted esté, usted tiene que ser la diferencia, ¿verdad? Cristo se tiene que reflejar y es en sus actitudes, en su manera de ser y caminar en donde quiera que usted vaya. No es que usted diga que yo soy cristiano, es que usted camine como un cristiano, es que usted hable como un cristiano. Dicen a Pedro, lo reconocieron, porque Pedro, ellos reconocieron y dijeron, no, tú eres de los de ellos porque tu manera de hablar, hasta la manera de hablar de Pedro ¿verdad? Lo reconocieron como siervo de Dios. Los hermanos van a recoger la ofrenda. Deme un segundo. Amén, aleluya. Y nosotros, bueno, como luz del mundo, tenemos que reflejar esa presencia de Dios. Pero nosotros, aleluya, para ser, aleluya, luz del mundo, Cristo tiene que estar en nuestros corazones y a través del Espíritu Santo, por la relación del Espíritu Santo, porque ese es el amor, gozo, paz, aleluya, mansedumbre, bondad, templanza, aleluya, son reflejos del Espíritu Santo en usted. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que buscar de la presencia del Señor para que el Señor nos llene, para nosotros poder llenar a otros, ¿verdad? Y de esas personas se sientan, ¿verdad? Con nosotros como tiene que ser. Aleluya. Vamos a la segunda parte, Jesús y la ley. Aleluya. Vamos a darle un poquito más rapidito porque el tiempo no se detiene, 15 minutos. Aleluya. Jesús y la ley. Dice, Jesús ha estado amonestando a sus oyentes y deben dejar que su luz alumbre, haciendo buenas obras para la gloria del Padre Celestial. Aleluya. Cuando usted, aleluya, nosotros no podemos taparnos, aleluya. Nosotros no podemos evitar hacer el bien. Si usted siente hacer el bien, hágalo. Aleluya. No se oculte y voy a dejar pasar esa. Yo lo puedo ayudar, pero no voy a hacer porque para no entrometerme o no. Si usted lo puede ayudar, ayúdelo, aleluya. No tape, aleluya, la luz que hay en usted, ¿verdad? Ese amor y esa bondad que hay en usted, pues demuéstrelo, aleluya, con sus acciones. El que usted pueda ayudar, aleluya, el que usted puede ayudar a echar para adelante, el vecino, el amigo, el cuñado, el amigo, el compañero de trabajo, aleluya. Sea usted una buena alternativa, o sea una alternativa para ellos, aleluya, vean la luz de Cristo en usted y en algún momento, aleluya, en sus vidas o en algún momento crucial de sus vidas, ellos se van a acordar, aleluya, del Dios suyo, y él sabía, aleluya, que Dios escucha sus oraciones y entonces ellos pueden tal vez en un momento determinado acordarse de ese Dios, como ha pasado muchas veces. Yo escuché un testimonio del hombre decía, le oró al Dios de la loca, porque él decía que la mujer estaba loca, pero él se acordó en un momento en que le iban a matar, y él le enseñó el Dios de la loca, si tú me escuchas, aleluya, y Dios cuando lo iban a matar apareció uno y dijo, no lo mates, ese muchacho es la misma cara de mi hijo, se parece a mi hijo, no lo mates, y le salvó. De ese momento en adelante, él le sirvió al Dios de la loca, aleluya. Dice, haciendo buenas obras para la gloria del Padre Celestial. Ahora tales obras son las que están en armonía con la ley de Dios, aleluya. Toda la ley se compone de que cuando usted, ¿verdad? Las leyes, usted no se le aplica la ley hasta que la rompe. Mientras usted va por la carretera, va a 35 millas, dice 35 millas, usted va a 35 millas, la ley no le aplica. La ley le aplica si vas a 36. Entonces ahí, ¿verdad? La ley fue hecha, aleluya, para
para los que la rompen. La ley no fue hecha para los que se portan bien. La ley fue hecha para los que la rompen, ¿verdad? A los que llevan una vida desenfrenada, a los que no tienen respeto. ¿Verdad? Si dice que se sale por esa puerta y se entra por la otra, no entres por la puerta que dice salida. Porque entonces está yendo en contra, ¿verdad?, de lo establecido. Y así es la ley. Los escribas fariseos tenían la reputación de ser guardianes de la ley. Los escribas y fariseos, en vez de ellos preocuparse por su vida espiritual, por mantenerse dentro de la palabra, lo que hacían era cazar a las personas. Ellos cazaban a las personas. Este hermano, este no está siguiendo la ley, no está haciendo conforme a como dice la palabra. Aleluya. Ellos veían si había usted estaba en su casa y era sábado y su casa se prendió en fuego. Aleluya. Y usted estaba adentro y le pedía ayuda, pero como era sábado, ellos preferían que usted se quemara por no ayudarlo, por no romper la ley, ¿verdad? Y cuando Jesucristo viene a romper con eso, porque toda la ley se cumple ¿en qué? ¿En qué se cumple la ley? ¿En qué se cumple la ley? ¿En qué? ¿En qué se cumple la ley? En el amor. Si usted ama, si usted lee la palabra, aleluya. Si usted ama, usted no va a matar. Si usted ama, usted no va a hacer daño. Si usted ama, usted no va a robarle. Yo no voy a robar a Herbert si yo lo amo. Yo no voy a matar a Herbert si lo amo. Toda la ley se compone del amor. Dice, esto se portaba la palabra de los profetas bajo un cargamento de tradición y consideraban que el hacer la ley era el único modo de obtener la salvación. En realidad, ahora no tengo espejuelos. Dice, en realidad, que sin el Antiguo Testamento estaba incompleto sin el cumplimiento de la ley. Jesucristo cuando vino a la tierra, Él vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. La ley nadie la había podido cumplir. Y ese círculo se cierra cuando Jesucristo viene y cumple con la ley. Jesucristo fue el único que pudo cumplir con la ley. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la esencia de Jesucristo? El amor. Jesucristo cumplió la ley, toda la ley. ¿Por qué? Por causa del amor hacia nosotros. Aleluya. Por eso, esa es la diferencia, ¿verdad? Y por eso es tan especial este Señor que vino a la tierra. Aleluya. Se hizo humano. Se hizo de carne y hueso como usted y como yo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él caminó, sintió hambre. Si Jesucristo chocaba con una piedra con el dedo pequeño, le iba a doler. Porque cuando la ley fue quebrantada o el pecado, perdóname, el pecado llegó al mundo por un hombre y por un hombre, aleluya, tenía que ser nuevamente restituido. Por eso Jesucristo llega a la tierra como un ser humano. ¿Por qué? Porque si en ese momento, aleluya, si él dice que Él se despojó de su gloria y fue semejante en todo. Él fue semejante en todo a nosotros. Él se despojó de su gloria. Aleluya. Cuando usted se despoja de su gloria, usted se está despojando básicamente de todo. Usted ve el príncipe, uno de los príncipes de Inglaterra. El príncipe él renunció a la monarquía. Y automáticamente que renunció a la monarquía, ya él pasa a ser una persona común y corriente. Cuando él era príncipe, nadie se podía acercar a él. Él tenía unos beneficios de la monarquía ilimitados. Él tenía, si quería viajar, se montaba un avión, tenía de todo. Pero él despojarse, ¿verdad?, de la monarquía, apartarse de la monarquía, él pasa a ser una persona común. Si él llegaba aquí, tenía 40 guardaespaldas y un montón de carros allá afuera y nadie se podía acercar a él. Aleluya. A él despojarse, cualquiera tiene acceso a él.
cualquiera. Si yo lo veo al príncipe Harry, si no me equivoco, y usted lo ve y va a bajar y usted se le puede acercar, inclusive lo puedes empujar, lo puedes agredir, ¿verdad? Pero cuando Jesús se despoja de todo, Él viene aquí como un ser humano común y corriente, como todos nosotros, para cumplir la ley. Aleluya. Por eso, aleluya, cuando Él está en la cruz del Calvario, aleluya, Él estaba solo. Él estaba solo, Él sufrió cada latigazo que Él recibió, lo sintió en lo más profundo de su alma. O sea, por lo tanto, es evidente que Jesús tenía el derecho de declarar: no he venido a abolir, sino a cumplir la ley. El único que podía decir que cumplió la ley en todo el sentido de la palabra fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, la ley no solo debe entenderse de manera negativa, cosas a evitar, sino también de manera positiva, instando a los creyentes a seguir la justicia y el amor por lo que es correcto. O sea, los rituales y disciplinas en la vida cristiana son beneficiosos solo cuando mejoran nuestra relación con Dios. Amén. ¿Algún comentario? Si hablamos acerca de la ley lo que hacía era señalar la falta, señalar el pecado, pero no demostraba la misericordia para decirle puedes arreglarte o cambiar, sino que era condenado de una vez y lo llevaba a la muerte. Por eso cuando los fariseos buscaban a Cristo, lo querían encontrar en una falta para acusarle y que le caera sobre él encima del peso de la ley. Pero no lo podían encontrar, entonces ¿qué hacían? Buscaban los casos más difíciles y se los llevaban a él para ver qué hacía con él. Cuando le llevaron a la mujer aquella encontrada en el adulterio, sabían que por las leyes, la falta que le habían encontrado, ya no tenía otra oportunidad. Tenía que ser apedreada y muerta por la ley que estaba establecida. Pero Cristo lo cambió cuando le mostró el amor y la misericordia. Por eso es que si nosotros vemos que la ley de Dios es muy difícil a veces, pero eso que no hemos entendido el amor y la misericordia, que Él no quiere que nos perdamos y que no enfrentemos la muerte y el castigo eterno. Pero si nosotros nos guardamos para Él, la ley nos muestra el amor de Dios. La ley que Él resumió en estos 2 mandamientos que se convirtieron en el amarlo a Él sobre todas las cosas y el amar a nuestro prójimo. Por eso no podemos hacer estas cosas, no podemos reflejar que somos sal, no podemos reflejar que somos luz si no hemos entendido el amor y la misericordia. La iglesia ya no es la luz, ya no es la atracción del mundo ahora. La gente la ve como algo simple, algo normal, porque ha perdido su brillo, el brillo que es de Cristo Jesús. Porque nuestro brillo no es por nosotros mismos, es porque Amén. nosotros nos acercamos a Cristo y reflejamos esa luz de Él. Pero si estamos lejos, nuestras obras son de las tinieblas, no vamos a reflejarlo. Cuando habla de la sal, dice que aún nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal. ¿Cómo habla la iglesia? La sal servía para poder preservar las cosas. Y la iglesia tiene que preservar y salvaguardar la esencia del evangelio. Porque si se pierde esto, dice que no sirve para más, sino para ser hollada y pisoteada. Por eso hay muchos cristianos que están insípidos, sin sabor, y la gente los pisotea y dice, porque ya no somos lo que Cristo espera de nosotros. Pero estas clases sirven para que reaccionemos y nos demos cuenta. Si ya no soy luz es porque ya me alejé de Cristo. Si ya no soy sal, he perdido mi sabor. Ahora estoy en la gracia, en el amor y la misericordia de Dios, y ni así lo puedo valorar. Si estuviéramos en la ley, imagínate, no fuera el tiempo, no tuviéramos escapatoria. Sí, muy. Pero gracias a Cristo que vino para mostrarnos. Bueno. Y por su amor, aleluya, murió por nosotros. Qué más ejemplo, ¿verdad? Y no solamente murió por nosotros, perdonó a aquellos que le habían hecho mal en ese momento. Aleluya. Y nuestra justicia, aleluya, tiene que ser superior,
aleluya, a la de ellos. Nosotros, ¿verdad? Cuando, como decía el hermano, los fariseos buscaban la manera, ¿verdad? De tratar de agarrar a Jesucristo en algún tipo de falla, aleluya, pero no la encontraron, entonces buscaban ejemplos, ¿verdad? Pero Jesús, aleluya, hablando a sus corazones, porque cuando él habla al corazón, aleluya, con esa simple pregunta de que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra, con eso los desmanteló, eso los desmanteló a todos en su sabiduría, ¿verdad? Dice, en la práctica de la justicia el reino declama pureza, intención, misericordia, humildad, obediencia, que nace de la fe en Cristo, no solo el cumplimiento ritual. Aleluya. Rapidito, Miqueas 6:8. ¿Qué me busca Miqueas 6:8? Miqueas 6:8. Primero que lo tenga me dice amén. Y Miqueas 7:8 y 9 para terminar. Estamos ya tomándonos. Los músicos, sí. Miqueas 6:8, sí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén, aleluya. Miqueas 7:8 y 9. ¿Alguien lo tiene? Miqueas 7:8 y 9. Amén. Amén. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque Caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Amén, aleluya. Ustedes saben que la justicia de los fariseos no era, ¿verdad? No era justicia porque no tenía misericordia. El salmista decía, aleluya, que él prefería la justicia de Dios a la de los hombres. Que nos pide el Señor que seamos justos, aleluya, que tengamos misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios. Con usted hacer, aleluya, conseguir usted seguir esas tres instrucciones, aleluya, se va a reflejar, aleluya, la justicia y la misericordia de Dios en usted, y eso a la vez se va a reflejar en aquellos que los están observando, aleluya. Dios te bendiga, aleluya, iglesia. Póngase de pie. Vamos a orar para entregar. Amén. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos las gracias, Dios mío, por esta enseñanza, Padre. Te pido, Dios mío, que tú hayas llegado a los corazones de cada uno de mis hermanos, aleluya, y el mío, Padre, aleluya, para que esa palabra, aleluya, se refleje en nuestras vidas y nosotros podamos ser la sal, Dios mío, de la tierra, la luz del mundo, aleluya, ante este mundo perdido, Dios, aleluya, que podamos ser la alternativa, aleluya, a aquellos, Señor, que andan en oscuridad y en tinieblas, Padre, aleluya. Te pedimos, aleluya, por este culto, aleluya, en esta tarde, que tú te glorifiques, aleluya, que tú hables a nuestras vidas y que bendigas, aleluya, a cada uno de los hermanos que se encuentra aquí, los que nos ven por las redes sociales, aleluya, y aún los que no pudieron venir, aleluya, por alguna otra, aleluya, razón. Te pedimos, aleluya, que nos bendigas, que te glorifiques, aleluya, en este día de una manera especial, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.